Bueno, vamos a empezar a hablar otra vez de economía. Está Daniel Artana, economista, jefe de Fiel. Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo te va, Fabián? Bien, muy bien. Daniel, ¿dónde estamos parados? Tema económico, pregunto. Bueno, yo diría que es muy genérica la pregunta que te hice. Estamos en una situación donde hay ciertas dudas respecto de cómo evolucionar el programa económico y la economía de acá para adelante, ¿no? En materia de actividad tenemos la duda acerca si la economía va a rebotar y el ritmo de ese rebote. Ha habido una recesión importante que había empezado en el gobierno anterior, esto siempre hay que recalcarlo, no es que la recesión empezó en diciembre. Y tenemos un proceso de reducción de la inflación que va a tener algunos idas y vueltas seguramente, pero que se ha consolidado una inflación bastante más baja que la que le dio el gobierno actual, que le dejó el gobierno anterior. Y después, en materia fiscal, creo que hay menos dudas de las que había hace un tiempo respecto de la convicción y de los logros del gobierno en tener un superávit después de años de déficit fiscal financiado con la maquinita. Pero hay más dudas acerca de la política cambiaria, y esto, en realidad, la política cambiaria que tenemos es una política cambiaria diseñada para la emergencia, ¿no? Y uno ahora tiene que pensar cómo va transitando hacia algo que el gobierno ya también ha dicho a dónde quiere ir, quiere levantar el cepo. Pero bueno, todo parece indicar que eso se va a demorar un poco. Eso te iba a decir, las dudas no son del mercado, porque parece, viste, todo le ponemos al mercado como si al otro mundo no existiera. Las dudas del inversor también de la economía real, no solo de la financiera, bueno, como si la financiera no fuera real. Digo, ¿qué están puestos en el tema cambiario, no? Y sí, porque vos tenés en realidad dos cuestiones relacionadas ahí que se han deteriorado respecto de lo que se había alcanzado en abril. La brecha cambiaria subió de menos del 20% alrededor de 50%, y el riesgo país, que había tocado un mínimo de 1.143, si no recuerdo mal, a mediados de abril, hoy está alrededor de 1.500. ¿Eso por qué complica? Bueno, primero porque el gobierno tiene vencimiento de deuda importantes el año que viene, tanto en pesos como en dólares, y también contamina un poco las emisiones de deuda y el costo que pueden tener las empresas o el acceso a financiamiento internacional para grandes proyectos de inversión. Entonces, bueno, eso uno debería tratar de corregirlo, no le podemos pedir, tampoco hace falta que el gobierno lo corrija de un día para otro, no estamos en una situación de emergencia tal de que si no se resuelve hoy nos tragó el agujero negro, digamos. Pero el gobierno el viernes pasado, las dos cabezas principales del equipo económico, el ministro y el presidente del Banco Central, no anunciaron novedades en materia cambiaria, anunciaron un cierre de una segunda canilla de emisión, que es esta de los intereses que se pagan sobre los pases pasivos del Banco Central, que pasarían a ser deuda del Tesoro, pero en alguna medida le aumentaste la deuda del Tesoro, y eso obviamente generó por ahí Daniel, más allá de lo que pasó con los fondos. Sí, más allá del anuncio y los no anuncios del viernes, siempre es muy peligroso que un ministro de Economía se presente ante el periodismo y ante la opinión pública y no anuncie nada. Siempre conlleva baja de mercados en la historia argentina de los últimos 40 años. Te quiero hacer otra pregunta. Milei históricamente dijo, me acuerdo en Intratable, por lo menos 1000 veces, que el comienzo del final de Macri fue la conferencia de prensa de Sturzenegger del 28 de diciembre del 2017 al lado de Marcos Peña, porque demostraba que el Banco Central no era independiente del gobierno. El viernes pasado se sentó Toto Caputo al lado de Bausili, el presidente del Banco Central, explicando Caputo lo que iba a hacer el Banco Central. ¿Te parece que eso es una contradicción? Yo te diría que vos lo podés ver como una contradicción, pero yo lo veo de otra manera. Estamos en una situación muy delicada donde vos tenés que tener alguna coordinación entre lo que hace el Banco Central y el Ministerio de Economía. A mí me parece que la discusión de Banco Central Independiente, que es válida, es una de las tantas discusiones de políticas de largo plazo que tenés que adoptar. Hay un montón de cosas que Argentina está lejos de donde debería. Así que a mí me parece que no es tan grave eso. Sí, lo que me pareció es que le faltó un poco de carne a los anuncios. Si no hubieras hecho una conferencia. Bueno, ese es el comentario de todo el mundo. ¿Para qué le hicieron? Bueno, porque además era una cosa muy técnica, y esas cosas muy técnicas yo sospecho que la mayoría de la gente no entendió mucho. Y eso por ahí lo podías haber hecho por un comunicado como del Banco Central y del Tesoro, porque también le estabas pasando deuda del Banco Central al Tesoro, así que tenías que poner las dos. Los dos tenían que por ahí comentar sobre esto. Pero bueno, en realidad tuviste una cosa, en realidad, ¿por qué pasó lo que pasó de abril para acá? Porque lo del viernes por ahí fue una cosa que no fue muy feliz, pero ya teníamos un problema, y el problema tiene que ver con que hay primero un deterioro objetivo de las condiciones externas de Argentina. Los precios de exportación de la soja y el maíz están 11-12% abajo de lo que estaban en diciembre, eso te cuesta ingreso de dólares.
tenés una depreciación del real brasileño muy fuerte, todavía sigue siendo un destino importante para nuestras exportaciones. Y después tenés el informe del fondo que sugiere, como se escriben los técnicos del fondo, de que tenés que desarmar rápido el blend, el impuesto país, y que además tenés algo de atraso cambiario. Eso te generó un combo donde puso la tensión en materia, o sea, foco, digamos, en materia de indicadores de todas las cosas cambiarias. Ahora, Artana, preguntarle, ¿usted tuvo oportunidad de espiar un poco el presupuesto 2025 que le mandaron al Congreso de la Nación? Muy por arriba, porque ¿cuál es la pregunta? A ver si es No, lo que porque viene usted mencionaba recién el impuesto país y quería preguntarle si está bien que se saque, si no es muy acelerado, si no es muy tarde. Bueno, en realidad el impuesto país, que fue creado por Alberto Fernández y Martín Guzmán, tiene fecha de vencimiento el 23 de diciembre. Del 2024. Ese es un impuesto que recauda, los fondos van todos al gobierno nacional o al sistema previsional, pero también que lo administra la nación. Y yo diría que si el gobierno plantea, más allá de que el impuesto es muy malo, ¿no? Pero si el gobierno planteara extenderlo, prorrogarlo, seguramente en el Congreso le pedirían que lo reparta con las provincias. De hecho, ya hubo un planteo del kirchnerismo de que eso sea así. Entonces, para el gobierno nacional, primero, lo objeta el sentido común, porque es un mal impuesto. Lo objeta el Fondo Monetario. Y lo vas a tener que compartir si lo tenés que renovar. Es un impuesto que es candidato a salir rápido. Aparte, así es. si Daniel, no lo sacás, no salís del cepo. Sí, exacto. Daniel, bueno, no, yo con eso discrepo. Sí. Yo no estoy de acuerdo con los que dicen que... A ver, vos tenés impuestos sobre las importaciones, los aranceles, el derecho de estadística, y lo tuviste en momentos en que no hubo cepo. Lo único, el impuesto sí, bueno, no pero es inconsistente. Lo que es inconsistente es el nivel de imposición que es muy alto. La tasa. Desalentás que compre dólares la gente. Claro. Por eso digo que es eso. Daniel, abrazo enorme, gracias. Abrazo, hasta luego. Abrazo, señor Daniel Altana, jefe de economista de Fiel. Nos vamos rápidamente con Fabián Rubino, está en el Hospital Posadas. Hay paro de actividades, ¿no, Fabián? ¿Qué tal, Fabi? Sí, efectivamente. El Hospital Posadas, un hospital, te digo, institutriz, que es uno de los más necesitados de la zona oeste. Acá vienen cientos de pacientes del cordón del oeste a este lugar para hacerse tratar. Y hoy están en una situación bastante complicada. ¿Por qué? Porque hay 90 despedidos, en su gran mayoría son profesionales, son médicos. Y estamos con Mirta Jaime, ella es la titular de SICOP, que es la entidad encargada. Son los médicos que están realizando una protesta aquí frente al Hospital Posadas en Aedo, porque más allá de estos despedidos, Mirta, usted nos comentaba su caso además, que hace 30 años que está aquí y está contratada, está con un contrato. Sí, efectivamente, hace 30 años que estoy contratada, soy médica clínica como muchos trabajadores de acá. Acá somos más de 5.200 trabajadores con un 85% de precarización. ¿Qué quiere decir? Contratos renovables por año. Este gobierno nos da contrato cada 3 meses, el último fue el 31 de marzo. Y hoy saca un listado con 88 compañeros, más 4 despidos previos, serían 92 por el momento, que les dicen, usted ya no le vamos a renovar el contrato. Y nosotros decimos que esto es fraude laboral, porque si estamos trabajando y haciendo tarea de planta desde hace 30 años esta parte, no nos pueden venir con un contrato de este tipo. Y hay que entender, Fabi, ahora vas a poder hablar con la doctora, que muchos de estos despedidos estaban en la primera línea con la pandemia del COVID. Muy bien, absolutamente. Acá todo el equipo de salud y muchos de los despedidos también estuvieron en la pandemia para darle la atención, porque aparte el Hospital Nacional Posadas fue referencia en el país. Bien, Fabi, te está escuchando la doctora Mirta Jaime. ¿Qué tal, doctora Mercedes Mendoza? Dale, la saluda. Dale. Preguntarle, doctora, ¿tienen pensado en los próximos días realizar otro paro de este tipo? Porque ya es el segundo en, creo que 15 días o no, una semana, si no mal no recuerdo. Sí, este es en esta última semana es el primer paro que se votó en una asamblea multitudinaria, donde nosotros queremos que esto sea causa nacional. Le pedimos a la comunidad, le pedimos a los pacientes, le pedimos a la prensa y a todo aquel sector que considere que tiene que defender la salud pública. ¿Nos escucha? Sí, le escuchamos. Que defienda la salud pública, que nos acompañe. Entonces, este paro de 24 horas
Y aparte no es casual, porque están parando también los residentes que ellos vienen en solidaridad con nosotros y por un reclamo salarial. Nosotros queremos que reincorporen ya a estos compañeros. Acto seguido a la ronda que vamos a hacer una asamblea donde vamos a continuar con el plan de lucha. Bien, Mirta, perfecto. Muchas gracias. Ustedes ya va a comenzar entonces, Mumi, esta asamblea. Yo me quedé, Fabián, con un abrazo solidario alrededor del hospital. Me quedé con un dato que me parece gravísimo. Sí, 30 años contratada. Y bueno. Bueno, eso es lo que me llamó la atención. Acá Fabián Domans está sorprendido, porque a mí también me llamó la atención. Usted es médica. Sí, médica clínica. 30 años contratada. Sí, formada acá en el Hospital Posadas, con doble especialidad. Tengo bastantes estudios, digamos, pero luchamos por el pase a planta desde el año 94. Si a usted la quieren, no le renuevan el contrato, sí, la echan patitas a la calle. Absolutamente. Con total impunidad. 30 años y es de lo servicio. que no vamos a permitir. Sí, 30 años. Es raro, ¿verdad? Bueno, que además, perdón. Nosotros venimos... Sí. Eso, sí. No, Mirta, le agradezco. Iba a decir algo, pero... Lucha. Iba a decir algo, pero no lo quería involucrar usted. Usted es un juicio y lo gana. Con 30 años de servicio contratada. Usted, esto sí. Y sí, aparte, lo gana. Todos los que hagamos juicio decimos precarización y la vida personal y profesional precarizada, no poder viajar al exterior a formarnos porque no teníamos certificado de trabajo, no poder sacar préstamos hipotecarios porque no teníamos certificado de trabajo, no poder usufructuar la carrera profesional. Bien. Claro, o sea, el daño que nos han hecho con tanta precarización como trabajadores, eso no tiene resarcimiento. Gracias, Mirta, gracias, Fabián, ya volvemos. A ver, quiero este punto. Si una persona fue nombrada en los últimos 2, 3, 4, 5 años, ponele a 5, si al macrismo te metió ñoquis, te metió al macrismo, perdonen, yo sé que queda mal decirlo. Si el peronismo te metió ñoquis, especialista, el peronismo tiene pasterías históricas para meterte ñoquis, digo, yo te lo puedo hacer. Ahora, ¿30 años de servicio? ¿Que esta mujer es ñoqui hace 30 años? Y algo más, esta mujer va a un juicio y lo recontragana. Entonces, al que tomó la decisión, no hagan prensa. Porque esto le cuesta una torta de plata al Estado después. ¿Entendés? Esto es más caro que dejarla trabajando. Porque esta mujer va a ganar el juicio. Y en el sistema de salud viene hace mucho tiempo, eso se ve sobre todo en los hospitales de mayor complejidad en la Argentina. ¿Cómo hace una persona que estudia medicina para entrar a un hospital? Tiene que rendir. ¿Qué tiene que rendir? Exactamente, la residencia. La famosa residencia. Como los hijos del poder, por lo general, les iban muy mal en ese examen, crearon las becas. Entonces vos tenías a dos personas haciendo un mismo trabajo, uno entró porque rindió y se esforzó, otro porque es amigo del poder. Adiviná quién se quedó con el cargo. Lo que entiendo, lo que quiero decir es, tengamos a una lógica, no es saqué 90 personas, bueno, pero para acá, ¿cómo es legalmente la cosa? ¿Cómo va a seguir para adelante? ¿Al Estado le va a resultar más barato o más caro que saques a una persona con 30 años? Una pregunta que lo desconozco. ¿Los seguros contra mala praxis que tienen los médicos, porque a veces se pueden equivocar, están alcanzados y están contratados? No le preguntamos. Pero mirá qué novedad que hay alguien contratado con 30 años de servicio contratado. Esto es una crítica a todos los gobiernos que han pasado.